oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. 3:23, 2:23 en las Islas Canarias. Con la gratitud a nuestros compañeros de Teledeporte y a ese piropo que nos echan. Seguimos adelante. Por si faltaba poco, no solamente el tema de los sueños, sino que nos espera una dama pálida que desgraciadamente no fue un sueño, sino que tuvo mucho más realidad de lo que creemos. Tras esa introducción, os lo ofrecemos. Nuestros siguientes minutos nos muestran a uno de los personajes más siniestros de la historia de la humanidad. Su nombre era Erzsébet Báthory, pero la historia la conoce como la Condesa Sangrienta, por su afición a secuestrar y torturar a muchachas para beberse su sangre y así lograr la eterna juventud. Este es un tráiler de la película que se hizo sobre ella. La vida de esta condesa comenzó como podría desearse. Nacida en el seno de una familia de la alta nobleza, a los 15 años se casó con Ferenc Nadasdy, en una ceremonia en la que el mismísimo rey estuvo invitado. Poco después, su marido le obsequió como regalo de matrimonio el castillo de Cháctice. Pétreo testigo de esta historia. Puedes considerarlo un regalo. Ahora tienes una historia que contar. Una truculenta historia que hoy vamos a revivir en compañía de nuestro siguiente invitado. Pues vamos, como os habíamos prometido, a hablar de un personaje que el secretario del tribunal que la juzgó decía: a ojos de este tribunal la acusada es un monstruo, una alimaña que debe desaparecer de este mundo y no volver jamás a él. No merece respirar el aire ni pisar la tierra, ni volver jamás a ver la luz de Dios. Que él en su misericordia pueda alguna vez perdonar sus crímenes. Casi nada. Y para hablar de ello, nos vamos a esta Extremadura a saludar a nuestro invitado Mario Peloche. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Miguel. Enorme placer estar aquí. Igual te digo, solamente leer esto pone ya los pelos de punta, ¿eh? Joder, vaya personaje que nos traes esta noche al programa, ¿no? Sí, es un personaje con una leyenda atrás de ella, que es la que tristemente la ha hecho famosa, vaya. Licenciado en Biología y autor de varios libros exitosos como Hécate, Ojos negros a orillas del Támesis, El molino de Dios, y esta última obra que se llama La dama pálida, y oyente del programa. Pues desde hace mucho tiempo, sí, ya digo, por eso para mí esto es un sueño cumplido y no son palabras, vaya, no es una expresión manida. Qué bonito. Últimamente muchos de nuestros invitados nos dicen eso, que sois oyentes del programa, y qué honor para nosotros tener gente ahí como vosotros escuchando desde hace tanto tiempo, tantos años. Al final acabamos siendo como de la familia, ¿no? ¿Verdad? Después de tanto tiempo unidos. Pues la verdad que sí, para mí sois una compañía para muchísimos momentos de mi vida, así que ya digo, esto es algo especial, vaya. Bien, pues estamos en Extremadura y vamos a hablar con Mario Peloche, este personaje o este invitado que nos trae un personaje que ya veréis pone los pelos de punta. Tú lo has llamado en tu libro La dama pálida. ¿Por qué, Mario? La dama pálida es uno de los apelativos con el que se conoció a este personaje, a Erzsébet Báthory. Se le conoció de muchas maneras. La condesa sangrienta es el que más se ha dado a conocer en distintas novelas, algunas de las que he utilizado como de bibliografía, como la de Alejandra Pizarnik o la de Valentín Penrose. También se la conocía como la alimaña de Cetge, en fin, todos apelativos, la verdad que bastante en torno a lo que ella hizo y fue y representó. Sí, lo que decía ese extracto del juicio, wow, cómo era, que era una alimaña que debe desaparecer de este mundo y no volver jamás a él, es un monstruo, etcétera, etcétera. Erzsébet Báthory, ¿se podía traducir el nombre como Elizabeth? Sí, de hecho, claro, sería utilizarlo en inglés o Isabel en español, como se la ha conocido, y Erzsébet o Erzsébet es en húngaro, ¿no? Vale, vamos a situar, ¿a dónde nace? ¿De qué país estamos hablando?
Pues hablamos de la Hungría de mediados del siglo XVI, ¿no? Ella nace en un pueblo que se llamaba Nirvator, en Hungría, el 7 de agosto de 1560, perteneciente a una casa, a los Báthory, una casa con una raigambre muy antigua en Hungría, una de las casas más nobles. Y bueno, siempre su vida, incluso su nacimiento, está siempre envuelto entre las leyendas y la realidad, vaya. Uh-huh. Tuvo un tío materno, según tengo aquí, que fue rey polaco entre 1575 y 1586, y además príncipe de Transilvania. ¿Tiene que ver algo que ver Elizabeth con Transilvania? Pues mucho, porque Transilvania fue, a partir del siglo XIII, fue parte de Hungría, fue uno de los obispados o condados de Hungría, hasta que consiguió la independencia en 1526. Entonces, claro, aparte Transilvania estuvo durante prácticamente casi todo ese tiempo bajo el poder de Hungría, como digo, y principalmente de los Báthory. Así que la relación con Transilvania y con, en fin, algunos personajes afamados de allí existió. Uh-huh. Tengo aquí también que nació en el seno de una de las familias, como acabas de decir, más antiguas y adineradas de Transilvania, y parece ser que tenía problemas a los 6 años, ¿no? Una extraña enfermedad también. Sí, ella sufrió desde muy niña, sufrió de migrañas muy fuertes. Esas la acompañaron el resto de su vida. Migrañas que ella afirmaba que es como si le pudieran partir la cabeza por la mitad, ¿no? Y aparte sufrió también de ataques epilépticos, y la epilepsia en aquella época, bueno, la conocían como la enfermedad sagrada, porque, bueno, la asimilaban a los trances que podían tener los poseídos. Y eso lo sufrió, ya digo, desde muy pequeña, sí. Uh-huh. Tengo también aquí que en su familia se encontraba un cardenal y varios príncipes, una familia de mucha raigambre. Y dato curioso, parece ser que la obra de Drácula se basa un poco también en parte de su historia que vamos a reconocer de nuevo hoy, ¿verdad? Sí, es algo que la historia de Elsebeth fue muy renombrada en siglos posteriores. Y Bram Stoker, estoy seguro de que se basó en ella porque, bueno, 25 años antes de Drácula se publicó la novela Carmila de Le Fanu, y la novela Carmila, pues eso, trata de una vampira, una mujer muy pálida que pertenece a la nobleza, a vida de sangre, ¿no? Con ciertas querencias por doncellas, es decir, los parecidos con Elsebeth son enormes. Y 25 años después, Bram Stoker, conociendo la historia de Elsebeth y conociendo la novela de Le Fanu, escribió su Drácula, que creo que tiene mucho que beber en ella. De hecho, estoy seguro de que ella fue digamos, ese personaje, claramente, sí. ¿Por qué te dio por escribir La Dama Pálida? ¿Qué te llamó la atención de esta historia, de este personaje, que vamos a entrar más en profundidad enseguida? Sí, pues mira, yo la historia la conocía, creía que bastante bien, había leído sobre el tema, había escuchado, ¿lo ves? La cosa de escuchar podcast de historia viene de lejos, y creía que conocía la historia bastante bien y creí que estaba todo contado. Sin embargo, un día pues escuché un dato que no conocía, y era pues que ella, la condena a la que fue sometida por esos asesinatos que cometió, no fue la muerte, por ser un personaje noble, sino que fue el emparedarlo en su habitación. Uh-huh. Y ahí estuvo casi 5 años. Y yo me pensaba que qué sentiría esta mujer que mantuvo la cordura, porque hay datos que puedo comentar luego hasta el último instante. ¿Qué sentiría y qué pensaría esa mujer allí metida, ¿no? Con todo ese bagaje que tenía? Y eso me inspiró para ponerme en ese punto y contar la historia desde el final y desde su voz, que creo que no se había hecho todavía, vaya, por lo menos que yo sepa. Uh-huh. Vamos a intentar recuperar un poco la voz de ese personaje, si te parece. ¿Cómo fue su infancia? Dices que a los 6 años sufría una parte de dolores de cabeza muy fuertes, ataques también de epilepsia. Creo que muy jovencita se promete con el que luego sería su marido, ¿no? Sí. Bueno, pues la marcó mucho, lógicamente, el ser prometida con 11 años, que es una edad muy temprana, que bueno, en aquel contexto histórico era, sobre todo en los matrimonios concertados, era algo normal. Un año antes fallece su padre, que eso la marcó mucho, porque era un padre muy protector, muy severo, un guerrero fuerte, y esas personas fuertes, sobre todo del género masculino, digamos que la tenían a ella bastante asentada en la realidad, ¿no? Uh-huh. Como digo, con 11 años la prometen con su marido, y ya con 12 años se va a vivir al castillo de él, ¿no? Y ahí le cambia la vida, porque su suegra es una persona muy estricta, que la mete en una vida bastante rutinaria, de estudio de la Biblia, cosa que a ella, la verdad, pues nunca le gustó del todo.
No se llevaba muy bien con su suegra, ¿verdad? No, la verdad que no. La verdad que ella la odiaba bastante profundamente, cuando al final hay pruebas, o por lo menos en las crónicas cuentan, que su suegra por lo menos se preocupó de ella en cuanto sobre todo a su educación. Lo que pasa es que el estar atada a una rutina era algo que no iba con él, se ve, con su carácter. Vale, se promete a los 11 años y a qué año se casa con su marido. ¿Cómo le llamaban? El caballero negro de Hungría. El guerrero negro de Hungría, sí. Pues era porque fue un caballero, por lo que dicen, muy valiente. Y bueno, se casa con 15 años en 1575. Su marido tenía 19. Y bueno, la historia, además hay una historia anterior, porque un par de años antes ella queda embarazada y comentan las crónicas que no fue un hijo de su futuro marido en aquel entonces. Entonces la historia es bastante cruel en ese aspecto, porque al parecer cuentan que fue con un mozo de cuadras al que su propio futuro marido se encargó de ejecutar, y el hijo pues se lo arrebataron en cuanto nació, y eso también es lógicamente, teniendo ya 13 años, es un hecho que la afectó profundamente. Ya, era un poco promiscuo entonces también. Sí lo era, además con sus tendencias sexuales, bueno, aparte tenía querencias, con la mujer, en fin, sí, en ese aspecto sí. Y le daba igual a hombres y mujeres, ¿no? Sí, era algo, yo creo que también, bueno, era un poco lo que se veía un poco en la nobleza también de aquel tiempo, en las cortes de Viena que ella frecuentaba, era algo que no era nada extraño tampoco. Contando parte de una historia que desconocíamos, aunque ya en otras veces en el programa hemos hablado de la condesa Bathory, pero hay cosas nuevas que hoy vamos a dar a conocer. 10 años después de casarse, tuvo a su primera hija, Ana, y en los 9 años siguientes dio a luz a Úrsula y Catalina. Y después, en 1598, tuvo a su único hijo varón, Pablo. Cierto, sí. Sí, así fue. Es que tenemos aquí unos cuantos datos de ella. Y el 4 de enero de 1604, el caballero negro de Hungría, fiero a la hora de combatir, murió de súbita enfermedad tras una batalla, y dejó viuda a Isabel, y a partir de ahí parece que cambia su vida, ¿verdad? Sí, yo creo que fue el punto de inflexión. Ella ya cometía cierto grado de tortura con sus damas, con ciertas cortesanas. Sobre todo no lo hacía en Szeged, en el castillo en donde ella vivía, sino que iba a Viena a ejercer, digamos, esa violencia que a ella, digamos, que la calmaba o atemperaba su carácter. Pero es a partir de la muerte, como dices, de Ferenc, cuando ella se queda viuda con 44 años, es como si el freno que le suponía la presencia de él, la ruptura de la rutina cuando él regresaba al castillo, pues eso desaparece, y ella es como si se fracturara, y eso que pugnaba por salir, esa violencia que pugnaba por salir de ella, finalmente sale, y es cuando en esos años, desde el 1604 hasta 1610, en esos 6 años, que es cuando la violencia se vuelve enorme. Lo primero que hace es echar a la suegra y a todos los familiares del marido fuera del castillo, ¿verdad? Sí, estaba deseando hacerlo, sí, sobre todo en el caso de su suegra. Ajá. Y parece ser que vio a una ancianita por la calle y se asustó de la vejez de la anciana, y la anciana la maldijo y dijo: tú llegarás también a esto, ¿no? Y ahí un poco fue cuando empezó todo lo que vamos a contar ahora, ¿no? Sí, esta también es una anécdota que cuentan de su vida, y sí dicen que sucedió así, y que ella es cuando empezó lo que tú dices, a obsesionarte con su belleza y con el mantenimiento de su vida, ¿no? De la vida eterna, digamos. 1604, su marido muere. Poco después de su muerte, y una de sus sirvientas adolescentes le dio un involuntario tirón de pelo, y ahí ya sí que se la ganó, ¿no? La pobre sirvienta. Eso es. Él se cabreó muchísimo, se enfadó muchísimo, y también narran que le dio un golpe con el revés de la mano, con tan mala suerte que un anillo que llevaba en la mano la hirió en la mejilla a la sirvienta, y unas gotas de sangre le cayeron en el dorso de la mano. Y a Erzsébet le pareció observar que en esa zona donde había caído la sangre, la piel estaba más tersa. Y entonces ahí empezó su fijación por la sangre, que de hecho venía de mucho. Es algo que estaba muy en boga, el problema o la relación con la sangre en la Edad Media, y sobre todo con los húngaros y con las tradiciones húngaras antiguas. Es algo que la sangre estaba muy en los sacrificios y en ciertas ceremonias, estaba muy a la orden del día. La leyenda continúa. Espacio en Blanco.
con Miguel Blanco en Radio Nacional. Y esta noche con Mario Peloche, buscando datos bastante desconocidos de la condesa Báthory. Parece ser que fascinada con esta historia de la sangre que le había salpicado, creía haber encontrado la solución a la vejez y que podría conservarse bella de esta manera. A partir de entonces empezó una carrera increíble que quiero que nos cuentes. Tenía una serie de criados, ¿verdad?, que le ayudaban, o que ella pedía que le ayudaran a buscar gente jovencita. Sí, es así. Tenía 2 criadas que la conocían desde niña y que la habían, al parecer, iniciado en artes, en ceremonias de brujería y demás. Y algún sirviente, tenía Fizko, que era una persona contrahecha y demás. Y todos pues le ayudaban a conseguir doncellas bajo la promesa de una educación, de un trabajo bien remunerado en el castillo, y las atraía hasta allí y ya en los sótanos realizaba pues sus ceremonias y sus torturas, que muchas de ellas consistían en la extracción de la sangre de estas doncellas, pues para utilizarla en ungüentos, en pociones y demás. Uh-huh. Tengo aquí algunos nombres. Ilona, yo no sé cómo se pronuncia, Ilana Hall, ama de cría de los hijos de la condesa, Dorotia Sentes, y ese otro personaje, Fizko, que le llamaban el enano, era un poco el que se encargaba de reclutar a las víctimas, con un poco el engaño de decir que le iban a dar trabajo en el castillo. Claro. Y iban para allá, ¿verdad? Sí, era así, él justamente prometiéndole una mejor vida, porque las condiciones en aquel entonces eran muy malas para pues la gente que tenía que trabajar en el campo, labradores y demás. Uh-huh. Y según datos que tengo por aquí, una de sus sirvientas, la criada llamada Susana, declaró en el juicio que luego vamos a ver, haber visto escrita la cifra de 650 víctimas en un libro de registros que llevaba la condesa, que nunca apareció, pero está considerada como la asesina en serie más grande de la historia. 650 víctimas. Eso es lo que cuentan, es lo que afirma también Valentín Penrose en su libro, en la poetisa Penrose. Otras cifras hablan de que ella llevaba un diario en el cual apuntó el nombre de más de un centenar de damas con datos físicos y la forma en que las había torturado y matado. Esos diarios tampoco han aparecido hoy en día. Pero sí que se encontraron restos de doncellas. Cuando fueron a su castillo, había distintas, en los sótanos había pues jovencitas agonizando, habían sufrido torturas, se encontraron restos. Lo que está claro es que sí, los asesinatos se cometieron, lo que luego quedará igual en la leyenda el número total de asesinatos, ¿no? Uh-huh. Se decía que mantenía relaciones sexuales después con sirvientes de ambos sexos, y pregunto, ¿las víctimas eran solamente niñas o también niños? Que yo sepa, fueron todas doncellas, sí. Esto era, en esto se parecía a Gilles de Rais en tanto en cuanto que eran personas del mismo sexo con las que practicaba la violencia, ¿no? Por eso comento en el libro muchas veces que ella es como si se convirtiera en hombre en aquel entonces, ¿no? Tenía la voluntad la voluntad y el dominio para acabar con una vida, y lo practicaba con mujeres, ¿no? Entonces, sí, prácticamente en toda su vida lo hizo sufrieron la violencia de ella, doncellas. Entre los detalles que ahora nos vas a contar cómo fue el juicio y lo que encontraron, decían que había sesiones en las que habían mutilado, clavado agujas en manos, brazos y uñas, sumergido a las jóvenes en hielo e introducido hierros candentes en sus vaginas. No solamente quería la sangre, ¿no? Porque la sangre era un poco la idea que ella tenía para rejuvenecerse, ¿no? Sino que además era una sádica tremenda, ¿no? Sí, ella comentaba que oía voces y esas migrañas al parecer se atemperaban, produciendo daño a otras personas. Eso lo había hecho desde muy joven, pero se había contentado pues con dar pinchazos o alfilerazos, pero sin embargo, como digo, desde la muerte de su marido las torturas se convirtieron en verdaderas barbaridades, donde conseguir la sangre sí que era el fin, pero la excusa era desde luego las torturas que infligía. Vale, quiero que me cuentes cuando llegan al castillo y encuentran lo que se encuentran. Bueno, pues claro, no pasó de golpe por lo que te digo, porque al ser una noble de una familia pues con mucha raigambre,
al rey Matías de Habsburgo, pues le daba cierto reparo, a pesar de que se habían oído muchísimos rumores, pues le daba reparo encausar a Elsebeth porque tenía la reacción del resto de casas nobles. Uh-huh. Entonces, en un primer momento envió a su palatino, a Turzó, y que era familiar resulta que era primo de Elsebeth. Entonces, claro, él fue a hablar con ella, y aparte de primo, comentan que también pudo estar relacionado sentimentalmente con ella entre sus dos matrimonios. Uh-huh. Así que, bueno, claro, lógicamente habló con ella negó la mayor, y la cosa quedó en nada. Pero claro, el rey no quedó contento con esto y se presentó por sorpresa en las vísperas de la Navidad de 1610 y para ver su reacción. Y la reacción era la de una persona que estaba escondiendo cosas, que estaba atormentada. Y bueno, luego en una siguiente visita, por sorpresa, ya encontraron en sus sótanos, pues eso, encontraron restos de un cuerpo, 2 doncellas, apenas unas niñas agonizando, marmitas donde había sangre que todavía estaba tibia, en fin, encontraron las pruebas de lo que se venía hablando desde hacía años. Tremendo. Vieron también una sirviente en el cepo del patio en estado agónico y luego dentro de la mazmorra cantidad de pobres jóvenes. Y dice que se exhumaron del castillo al menos 50 muchachas más. Sí, también se exhumaron en las cercanías del castillo. Se encontraron eso también, los restos de casi 50 doncellas, sí. Vale, cuéntame, bueno, primero por qué hacía esto. Quizá por eso que contabas, esa exacerbada violencia que tenía. Sí, ella, las consecuencias o las causas son muchas. O sea, lógicamente era tenía una psique que estaba realmente trastornada. Ella buscaba o ansiaba encontrar la vida eterna y no solo la sangre era la que se le proporcionaba, la sangre era, digamos, como la parte externa de ese proceso, sino que también ansiaba apoderarse de la vida de las otras personas. Necesitaba estar presente en el momento en que les causaba la muerte a esas doncellas, digamos, para aprender de alguna manera la vida que se escapaba de la mirada de esas doncellas. Era todo un proceso, era casi, yo creo que expreso en el libro, una especie de liturgia sangrienta en la que ella se convertía un poco en la sacerdotisa de ese culto sanguíneo, ¿no? Era todo una ceremonia extraña y peculiar en la que ella pues se vio envuelta y hasta su final, claro. Tremenda historia. El juicio. ¿Qué pasa en el juicio? No querían condenarla, pero ¿qué ocurre? ¿Y qué les ocurre a la gente que le había ayudado, sus sirvientes? Bueno, la gente, pues sus sirvientes confesaron y bueno, fueron torturados y condenados a la hoguera. Pero ella, como he comentado, ella era una noble muy importante y temía el rey Matías, aunque el rey Matías ansiaba acabar o tomarla como escarmiento para el resto de casas nobles e incluso quedarse con sus terrenos y sus castillos, pues temía eso, la reacción del resto de casas nobles. Entonces no pudo condenarla a muerte y lo que se contentó, en cierta manera, fue en emparedarla en su propia habitación. ¿Y cuándo murió? Porque parece ser que a uno de datos que yo tengo por aquí, ¿no? A uno de los sirvientes le dijo que tenía frío y dijo eso es normal y enseguida cuando volvieron a verla había fallecido. Sí, pues ella estuvo más de 4 años emparedada en la habitación, o sea, pasó más de 4 años en una habitación, en su propia habitación. La darían de comer, ¿no? Sí, le tenían, o sea, estaban paredados, tapiadas puertas y ventanas, pero dejaron una pequeña franja a ras de suelo donde la pasaban comida. Pero el resto, pues eso, pasando muchísimo frío, entiendo, viviendo entre su propia inmundicia, porque la habitación tenía una letrina, pero que no tenía salida al exterior, y con la locura a cuestas, ¿no? Con la única compañía, entiendo, de esa locura que debía de acompañarla. Pero como te digo, manteniendo la cordura hasta el final. ¿Y qué pasó con sus sirvientes? Creo que a uno de ellos, a algunas de ellas le cortaron las manos, a otro le cortaron la cabeza antes de quemarle, que era hacerle un favor, ¿no? Sí, las falanges también de los dedos y todos condenados a morir luego a morir todavía vivos en la hoguera, sí. Tremenda la forma, ¿no? Uh-huh. ¿Qué conclusión podemos sacar de la vida de esta condesa? Además de ser un poco el germen de luego toda una cultura que ha habido extraña, Drácula y demás por ahí.
Bueno, pues yo he querido poner en el libro, exponer un poco digamos, pues el contexto histórico en el que ella se movió, donde la crueldad estaba a la orden del día. O sea, los sirvientes del castillo eran cosas, eran almas que de hecho se cambiaban o se movían con el resto de enseres de un castillo, porque eran considerados prácticamente cosas. Entonces, ya digo, había una crueldad extrema que estaba vista con normalidad, ¿no? Aparte, una época muy convulsa en Europa, con la lucha con los otomanos, la guerra con Francia, guerras en los Países Bajos. Entonces, yo no he querido, lógicamente, justificar un comportamiento que no tiene justificación ninguna, pero sí exponer en el contexto histórico esa mente desequilibrada, esa mujer que se queda viuda, que tiene que defender un legado y un castillo, y que de alguna manera sufre también la presión de ese rey Matías, que tiene ganas de dar un escarmiento, ¿no? Entonces, pues es eso, exponer un poco esa mente enferma dentro de ese contexto histórico tan particular en el que vivió. Ya, pero si no hubiera sido noble, hubieran pasado por la hoguera, ¿verdad? Se salvó por esos privilegios que había con los nobles, que no sé hasta qué punto son justificables. Claro, no, desde luego que no. Es lo único que, sí que se puede entender, como te digo, desde esa parte, y uno igual piensa que es mejor vivir emparedado que morir en la hoguera, pero no sé hasta qué punto pasar esos 5 años allí, no sé hasta qué punto puede ser una tortura mayor todavía. La dama pálida, considerada en el libro Guinness de los récords como la mayor asesina en serie de la historia. Espero que no se repitan muchos más ejemplos como este y que se haya acabado su descendencia ahí y no haya más gente así por el mundo, aunque todavía hay ejemplos raros por ahí, ¿verdad? Claro que los hay, esperemos que se quede ahí, desde luego. Sí, señor. Mario, gracias por haber estado en el programa, por escucharnos. ¿Forma de contacto contigo si alguien quiere saber algo más? Bueno, me buscan en las redes por mi nombre, Mario Peloche, y ahí encontrarán la información, y la dama pálida, y ya está, encontrarán toda la información en redes. Perfecto. Pues gracias, insisto, de nuevo por haber estado en el programa. Sigue cuidándote y sigue escuchando El Espacio en Blanco, y espero verte por esos terrenos por donde andas ahí en Extremadura. Pues nada, Miguel, que muchísimas gracias. Un placer, y espero verte algún día en persona. Yo te digo, y darte un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, hasta luego. Hasta prontito. La noche nos hace ver y escuchar cosas que no existen.